Seguimos en Gerencia para Todos, el primer programa de gerencia en Venezuela. Por cierto, quiero agradecerles a todas las personas que nos siguen en nuestra cuenta de Instagram, arroba gerencia para todos. En esa cuenta de Instagram estamos aprovechando la facilidad de video de esa cuenta para creativamente en 15 segundos transmitir mensajes gerenciales prácticos. También tenemos una sección dentro de ese Instagram que se llama Los Amigos de Gerencia para Todos. Amigos, usamos el hashtag Amigos Gerencia para Todos, porque ahí recogemos las experiencias de los emprendedores, pensadores gerenciales más importantes que de modo directo, con pensamientos concretos, nos pueden transmitir ideas innovadoras para nuestros propios emprendimientos, para construir nuestra máquina financiera. Hemos hecho varios programas esta semana sobre el tema de la máquina financiera. Y para estar económicamente fitness. Fíjense esta cuestión que me la han preguntado mucho. ¿Cómo es eso del fitness financiero? Bueno, mira, fíjense. Imagínense una línea, vamos a colocar, hablar de una línea recta o puede ser una línea curva, donde está el tema, donde se recoge, se registran los ingresos que tienes diariamente, semanalmente o mensualmente. Imaginemos que esa línea va creciendo, estamos a un pensamiento positivo, va creciendo. Y hay otra línea que aunque veamos que esa línea de ingresos va creciendo, tenemos que vigilar la otra línea, la de los egresos, si los gastos que tienes. Si la línea de los egresos está al mismo nivel de los ingresos, pues no estás generando riqueza. Porque todo lo que ingresa, egresa. Si la línea de egresos está por encima de los ingresos, que es lo que está ocurriendo en muchos casos, comienzas a abandonar el punto máximo de resistencia de tu fitness económico o tu fitness financiero. Estás excediendo tus capacidades financieras y económicas. Entonces, para que realmente tú comiences a construir un fitness financiero, tu curva de ingresos debe ser superior a tu curva de egresos. Eso en términos generales. Ahora hay otra curva que debes observar y es la curva de la inflación. Si tus ingresos están por debajo del mantenimiento del valor económico y la inflación no supera, pues tú estás perdiendo riqueza, estás perdiendo valor en tus ingresos. Y si eso le unes que tu línea de egresos también está aumentando por causa de la inflación, pues tú estás en un desorden económico. Y por supuesto que no es fácil decir, no, sí, ajá, ¿qué hago? Bueno, tienes que aumentar tus ingresos. Debes hacer sacrificios. Como en el fitness físico, tienes que crear nuevas capacidades para tener mayores niveles de ingresos. Y una de las formas legítimas, una de las formas legales es el emprendimiento. El emprendimiento legal, el emprendimiento que es legítimo. Y en las familias, muchas familias que han compartido sus experiencias a través de nuestro Twitter, arroba gerencia todos, nuestra página web gerenciaparatodos.com, han generado nuevas formas de ingreso, han creado negocios familiares. Es una de las formas legítimas de mejorar tu fitness económico. Porque de otra manera,
la curva de ingresos va a ir disminuyendo, se va a ir aplanando o puede tener una pendiente negativa y las dos curvas, la de la inflación y la de los egresos, hacia arriba. Esas son señales que debes revertir, debes adelantarte a eso. Y hay personas que han escapado de la inflación, porque aquí hemos tenido debates sobre eso. Las personas normales, las familias, no pueden combatir la inflación, pueden defenderse de la inflación, porque la inflación está ocasionada por elementos externos a nuestro control. Nosotros no podemos controlar, vamos a llamarlo así, los índices económicos o las magnitudes económicas como la masa monetaria, los niveles de suministro de bienes y servicios a nivel industrial o a nivel comercial, cosas que escapan al control individual de nosotros. Entonces, la única forma que tiene el ciudadano normal es la de tener una conducta económica racional y crear mecanismos para que la curva de ingresos esté siempre por encima de la curva de los egresos. Aunque tú puedas mantener el valor de tu trabajo, el valor de tu patrimonio. Por eso hemos conversado también del tema de preservar el patrimonio y hacer gerencia de riesgos para que quien tiene un negocio, quien tiene su casa, quien tiene un carro, quien tiene cualquier bien, pueda protegerlo del riesgo de pérdida, porque reponer esos bienes, dado que estamos observando cómo se mueve la curva de la inflación, la curva de los ingresos y la curva de los egresos, reponer ese bien en este momento para muchas familias y muchos individuos es imposible. Entonces, una de las vías es hacer gerencia de riesgos, tener pólizas de seguro, por ejemplo, para proteger su patrimonio con montos actualizados, para que si hay una pérdida, ese empresario, ese emprendedor, esa familia pueda reponer ese bien, sea una casa, sea un automóvil o sea un negocio. Esto es fundamental y, oye, es una cuestión de sentido común que a veces se nos escapa porque quizás estamos en otras carreras o estamos distraídos. Entonces debemos desarrollar esa capacidad de planificación y pensar en estas curvas. Los amigos y amigas que nos están escuchando en Venezuela y en el mundo, pensar, bueno, ¿cómo está mi curva de ingresos? ¿Es ascendente? ¿Es descendente? Si hago una conversión a dólares, ¿cómo está mi curva de ingresos? ¿Cuánto ganaba yo el año 2014, a esta misma fecha? 21 de octubre del 2014. ¿Cuánto ganaba yo en bolívares y cuánto significaba eso en dólares o en euros? Para colocar una medida a valor constante de cuáles eran tus ingresos. ¿Cuánto gano ahora? ¿Cuánto costaban las cosas antes y cuánto cuestan ahora? Si estoy pagando un alquiler, ¿cuánto pagaba el año pasado yo de alquiler? ¿Cuánto estoy pagando ahora? Si lo quieres dejar en bolívares. Es decir, son matemáticas. Es una cuestión objetiva. No voy a dar ninguna interpretación de ningún tipo. Simplemente es una cuestión de sacar cuentas. ¿Cuánto está ingresando? ¿Cuánto está egresando? ¿Dónde puedo recortar? ¿Cómo hago para mantener el valor de las cosas que tengo? Y tu valor económico, tu fitness financiero. Entonces, esa es una de las medidas que debes realizar de una manera normal, lo más normal posible. Y darnos cada uno cuenta de cuán bien, cuán regular o cuán mal estamos. Hay un tema, por ejemplo, el de mantenimiento de los bienes y de las cosas que tenemos. Hay cosas que no podemos mantener, desafortunadamente. Entonces, bueno, se van a ir deteriorando, desafortunadamente. O hacemos un sacrificio para mantenerlas. Entonces, uno de los mecanismos es proteger las cosas y mantener las cosas que tengamos en la medida de lo posible. Pero si algo, el mantenimiento es más oneroso que el beneficio que nos está trayendo, bueno, ese es un bien, un activo del cual hay que salir.
porque te da un rendimiento negativo, o el grado de satisfacción que te da ese bien que requiere un altísimo mantenimiento es negativo. Entonces tienes que salir de ese bien o de ese activo porque te da un resultado económico negativo. Y esto también se aplica inclusive a las relaciones, estos principios económicos. Y por supuesto a los negocios. Si tú estás en un negocio, estás en un trabajo en el que tu curva de egresos es superior a la curva de ingresos, pues estás en un negocio que no está bien constituido. Estás en un empleo que no es el más adecuado porque es imposible que tú, mientras más trabajas, menos ganas y tu valor económico cada día disminuye más. Entonces tienes que cambiar tu esquema económico, tienes que cambiar tu fitness financiero para que desarrolles brazos fuertes, piernas fuertes, abdominales fuertes desde el punto de vista económico para que puedas sostener las cargas de una economía inflacionaria. Creo que en esto no hay discusión, ¿no? Estamos en una economía inflacionaria. Creo que esto no es ninguna novedad, no es ninguna noticia. La noticia es cómo hacemos para resolver ese problema. Hay gente que ha escapado de la inflación. ¿Cómo escapan de la inflación? Porque hay un tema que es surfear la inflación. Bueno, voy encima de esa curva, de las dos curvas. Por eso hablamos de surfear. Voy en mi tabla, que es la máquina financiera, y voy por encima de las dos olas, de la ola de la inflación y de la ola de los egresos, montando en una ola de los ingresos. Pero puedo escapar de la inflación sencillamente cuando las personas hacen inversiones o tienen ingresos en monedas, en divisas duras. Entonces tienen un valor constante de su ingreso o de sus inversiones, independientemente de las fluctuaciones inflacionarias en las monedas que sean, si estás ligado a una moneda, a una divisa dura. Entonces, bajo este esquema mental, debes pensar en cada uno de los negocios, los emprendimientos, los trabajos que tienes asignados. Para cualquier emprendimiento siempre es necesario hacer sacrificios. Desde el día 1 no vas a tener ingresos extraordinarios porque estás construyendo un emprendimiento, estás construyendo tu máquina financiera. Pero debes hacer un cálculo en el tiempo. Bueno, yo voy a hacer esta inversión de trabajo, de recursos materiales, de recursos financieros, y voy a tener una recuperación de esta inversión en 6 meses, en un año, en 2. ¿Cuánto tiempo puedo sostener este emprendimiento? ¿En qué momento voy a comenzar a tener mi retorno de inversión? Como el estudiante que comienza su carrera, es decir, una carrera universitaria de 5, de 4 años, bueno, la persona comienza a hacer una inversión. Comienza el primer semestre, no puede pretender cobrar como el profesional que va a llegar a ser luego de los 5 años. Él comenzará a cobrar como un profesional luego, si Dios quiere, cuando tenga su título universitario de la profesión que elija. Ese estudiante está invirtiendo. Primer semestre, segundo semestre, tercer semestre, cuarto, quinto, sexto, hasta que llega el 10º semestre o llega el 5.º año de esa carrera y se gradúa. Se supone que ahí viene el payback, es decir, voy a recuperar esta inversión intelectual que hice, si Dios quiere, porque hay temas profesionales y temas que todos conocemos, están en las noticias, léanlas. Por eso este programa trata de minimizar el tema de las noticias y tratamos de dar más estrategia. Nosotros queremos dar aquí estrategias para que surfees la inflación, para que construyas tu máquina financiera, para que manejes el riesgo y para que estés financieramente fitness. Ya regresamos.